Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Carlos García Mercado. Esta vez para traerles una conversación, una charla, algunos consejos sobre la higiene íntima que debemos tener todos y cada uno de nosotros, tanto varones como mujeres, para mantener un buen estado de salud, un estado de salud en el cual nos permita llevar una vida libre de enfermedades, libre de algunas alteraciones que podrían perjudicarnos para la coexistencia con todo nuestro medio y con todo lo que nuestras actividades podrían eh, acarrear en algún momento. Vamos en esta vez a hablar primero sobre algo un poco de nuestra anatomía y de la evolución que nosotros tenemos a través del tiempo cuando llegamos a cierta edad, salimos de nuestra infancia y luego llegamos a la etapa de la adolescencia en la cual nuestros órganos sexuales comienzan a tener una variabilidad, un cambio y desarrollo, ¿no? Conforme va produciéndose en nosotros el crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos van creciendo, ¿no? Van madurando y van cada vez especializándose cada vez más para cumplir cada uno su función. El corazón, los pulmones, el hígado, van cada vez madurando y teniendo mejor funcionamiento. En cuanto a la parte de la sexualidad o de los órganos internos sexuales y externos también, hay una connotación especial que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando vamos creciendo, dejamos nuestra infancia, los órganos sexuales van madurando y van creciendo, ¿no? Tanto al hombrecito como a la mujercita va creciendo en cuanto a la función, se va transformando, ¿no? Desde la parte del punto de vista anatómico, tanto externo como interno, van creciendo en los genitales. En el hombrecito crece el pene, el órgano sexual masculino, crecen también los testículos que se alojan dentro de una bolsa que se llama el escroto y se va cubriendo con una especie de vellosidad o de vellos que sirven para proteger un poco del roce, ¿no? De las prendas y de la ropa que nosotros tenemos. En las mujercitas comienzan también a producirse ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios porque obviamente el rol de la mujer en algún momento va a ser también en la reproducción y de traer nuevos niños al mundo. Y los órganos sexuales obviamente sirven para cumplir esa función de mantener nuestra vigencia como seres humanos, ¿no? Mantener la procreación, mantener nuestra especie y obviamente todo eso tiene que estar en muy buenas condiciones para que nuestra raza humana siga continuando. Nosotros debemos tener muy presente que mantener nuestro estado de salud íntimo, nuestro estado de conservación, de higiene de nuestros aparatos reproductores, tanto la vagina como el pene y en fin, y todos los órganos que acompañan a estos dos, pues nos va a llevar a tener una vida saludable, ¿no? En el futuro, cuando nuestra decisión crea un hombre, se casa con una mujer y después tiene su descendencia, tienen niños, todo eso conlleva pues una serie de cosas, serie de cuidados, serie de normas y controles que debemos de mantener en nuestra cabeza para poder tener una vida saludable. Esta vez vamos a hablar la mujer y del hombre en cuanto cuando van madurando, ¿no? La mujer pues entra en una etapa en la cual se produce lo que se llama el ciclo menstrual, que está comandado o se ve dirigido por una serie de órganos manejados por hormonas, ¿no? Desde el cerebro hasta en los ovarios, que son también los órganos que producen las células sexuales femeninas, y también
controlan lo que es el funcionamiento en el ciclo menstrual también del útero y de la vagina. Se producen una serie de cambios, ¿no? Entonces, lo que trasluce, lo que hace notar que una vida saludable en una niña, en una mujercita, que a partir de la primera menstruación, que se llama la menarquia, hacia adelante, se produce la menstruación y obviamente hay que tener mucho cuidado de a partir de ahí, porque quiere decir de que ya la mujercita puede ya tener, puede hacer una procreación y puede tener descendencia, aunque la edad no sea totalmente adecuada porque falta un poco de desarrollo para estar netamente en una etapa de ideal para poder concebir. Entonces, a partir de ahí, las mujercitas deben tener muy en cuenta las fechas, ¿no? De su menstruación, la higiene, el lavado que deben de tener de las partes íntimas, ¿no? Siempre con jabón que no sea muy fuerte, muy agresivo, simplemente un jabón común y corriente y bastante agua. Hay algunas personas que creen, ¿no? Que haciendo el lavado con otros tipos de sustancias un poco más especiales, ¿no? Que van a mantener la parte de la vulva, la parte de la vaginita, la van a tener más limpia. No, no es necesario utilizar productos químicos fuertes o extraños para poder mantener una higiene íntima, ¿no? Ideal para que no se produzcan las enfermedades. Por otra parte, es necesario el lavado y la higiene diaria de esas partes porque esas partes están rodeadas o compuestas por unas glándulas que secretan algunos líquidos y algunos fluidos, ¿no? Que tienen que removerse con el agua y con el lavado. Si esto no fuera así, entonces se propiciaría a la albergación de algunos microbios, microorganismos que estarían pululando como siempre, ¿no? En la parte externa y se alojarían ahí por la falta de higiene, produciendo irritaciones, picazón, algunos descensos o caída de un líquido, ¿no? Que podría tener a estar acompañado de algunos microbios que a veces están esperando la falta de higiene para aumentar y atacar esta parte de la parte de la entrada de la vaginita que se llama vulva y produce algunas enfermedades, como se llama vulvitis y a veces vaginitis, ¿no? Entonces, el lavado diario es esencial. Es importante para esto. No es necesario, como vuelvo a repetir, el uso de sustancias químicas fuertes o extrañas para poder mantener en estado de equilibrio o en estado de limpieza, ¿no? Las partes externas de la vagina, ¿no? No es necesario tampoco hacer el rasurado, ¿no? No es necesario hacer el rasurado. Hay unas personas que mantienen un rasurado extremo porque obviamente el vello que está alrededor de los órganos genitales sirve para evitar el roce, para evitar la fricción, ¿no? De a veces de la ropa que a veces son un poquito ajustadas, ¿no? Entonces no es necesario. Es siempre mantener, ¿no? el uso de un ropaje que sea cómodo, ¿no? Un ropaje que no esté apretando y esté permitiendo que no haya una libre aireación o una libre ventilación de esas zonas en las cuales deberían estar, ¿no? Siempre con una temperatura adecuada. Hay personas o hay algunas niñas o jovencitas que utilizan ropa un tanto, por decir, no adecuadas, ¿no? Con una ropa interior que son pequeñas y que a veces simplemente son muy delgaditas y que hacen que la parte de la vagina con la zona del anito se estén rozando con una especie de truza y van de adelante hacia atrás llevando algunos organismos que están en la parte del anito que sabemos que es una zona muy contaminada y que podría llegar a la parte de la vagina y producir algún tipo de infección. Entonces, lo normal es de que en una ropa interior que sea ancha en la parte del periné, ¿no? Que no sea muy delgada, que sea ancha, para que ésta no se introduzca en la parte del pliegue interglúteo que tenemos, o sea, el pliegue que está entre las dos nalgas, y ese no se deslice ni adelante ni hacia atrás, llevando una serie de microorganismos y que podrían producir
alguna infección o alguna irritación o inflamación de esa zona. ¿No? Por esa parte, es necesario simplemente tener ropa interior que sea mayormente de algodón, que no sea de tejido, de una sustancia muy eh, alicrada, que no sea muy sintética y que podría producir de repente incluso alguna reacción de dermatitis alérgica o irritación por estas prendas, que a veces podrían ser, no, de repente muy novedosas o muy a la moda, pero que realmente podrían generar algún tipo de inconvenientes en la parte la parte íntima de la mujer. ¿No? El lavado diario, ¿no? Siempre es necesario, ¿no? No es necesario hacer una penetración de agua fuerte hasta el interior de la vagina para poder sacarnos, porque la vagina de por sí es una cavidad en la cual secreta cierta lubricación, cierta humedad y que poco a poco va saliendo, ¿no? Como es un medio interno, que es una especie de cavidad, mantiene ciertas características físico-químicas que deben de mantenerse, ¿no? Y se mantiene lo que nosotros llamamos un pH adecuado para que este medio interno se mantenga en equilibrio. Cuando este pH se altera, entonces se producen algunas enfermedades. Pueden producirse aumento de hongos, pueden producirse algunos aumentos de bacterias, ¿no? Los cuales a veces necesitan la medicación y el uso de algunos medicamentos como óvulos, como cremas y la toma a veces de algunos antibacterianos, ¿no? Para poder eliminar y poder sanar estas alteraciones que se producen por la alteración del medio interno que es en la vagina. ¿Ya? Por una parte, ese es uno de los cuidados que debemos de tener, ¿no? Siempre utilizar la ropa interior limpia, que en lo ideal la ropa interior de las niñas, de las mujercitas, deben ser planchadas. Deben ser planchadas porque a veces al momento de lavar están en el ambiente y llegan a ponerse o a usar, ¿no? La ropa interior que ha estado en el aire y no sabemos, a veces llega un poco de polvo, llega un poco de algunos microorganismos que están en el ambiente y podrían generar de repente algún tipo de infección. Entonces hay que planchar antes de usarlas y luego recién utilizarlas para evitar algunos inconvenientes. Después, como todas las niñas, siempre hay las niñas que ya están menstruando, pues obviamente llevar a cabo el registro de los ciclos menstruales, que al principio son un tanto irregulares, pero poco a poco se van regularizando. ¿No? Siempre hacer con la ayuda de algún profesional de la salud, ¿no? Con una obstetriz o un médico para que brindar algunos consejos, de repente por alguna alteración que hay, algunos dolores que se producen durante el ciclo, o hay algunos periodos menstruales que son no tan característicos, ¿no? Y que sufren a veces algunas modificaciones por alguna alteración. Siempre es bueno ser chequeados por algún profesional de la salud que sepa y sea especializado en este sentido. ¿No? La higiene íntima de la mujer siempre debe tener connotaciones muy especiales, ¿no? Siempre hay que ser muy delicado en el lavado, siempre hay que tener el material adecuado, las toallas siempre especialmente para una sola persona, ¿no? Para su higiene íntima y nada más, eso es lo único que hay que tener en cuenta. Y si hubiera alguna alteración, alguna modificación en la fisiología, en el comportamiento, ¿no? De estos órganos sexuales, pues siempre avisar primero a los padres para que ellos tengan en cuenta, tomen nota y luego acudir a un personal de salud para que pueda abocarse y enfocar el tratamiento de repente de alguna alteración que podría ocurrir. En cuanto a los niños, pues obviamente también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los niños a partir de los 11 12 años también se ven los cambios, ¿no? Se ven los cambios
en las cuales la maduración sexual se va viendo con mucho más notoriedad, van creciendo los órganos sexuales, el pene se va haciendo un poquito más grande, los testículos también dentro de las bolsas secretales y va creciendo el vello pubiano. Además de que obviamente el complexor o la complexura del biotipo de los hombres, pues obviamente es mucho mayor que de las mujeres, la musculatura se va haciendo más grande, ¿no? El sudor de los niños es mucho más fuerte que el sudor de las mujeres, porque obviamente esto se ve comandado por un sistema hormonal, ¿no? Que hace que los niños pues tengan una secreción de las glándulas sudoríparas un poco más intensa que el de las mujeres. Igual forma también en los genitales, ¿no? Ahí tenemos unas glándulas que también hacen una secreción de la transpiración o de la sudoración, ¿no? Cuando los jovencitos realizan alguna actividad. Entonces es necesario también en ellos una higiene diaria, ¿no? Obviamente también no se necesita sustancias químicas especiales para poder lavar, ¿no? Las partes de los órganos externos de los jovencitos. En el pene hay que lavar siempre con jabón, en los que se puede retirar o retraer el prepucio para poder lavar la parte del glande, la parte del surco balano prepucial, ¿no? Lavarlo con agüita y jabón es suficiente para poder eliminar las secreciones que algunas glándulas suelen normalmente secretar. Y cuando no se realiza una higiene frecuente o habitual, pues se acumula ¿no? Una especie de sustancia llamado esmegma, que alrededor de la cabecita del pene, por la falta a veces de higiene, que fácilmente sale con el jabón, ¿no? Con el jabón y con el agua, pues fácilmente sale. ¿No? No es necesario tampoco el rasurado, ¿no? Vigoroso, el rasurado exagerado de las partes que están rodeando a los genitales, tanto al pene como a las bolsas escrotales, ¿no? Para poder mantener una buena estado de salud, una buena higiene. No es necesario, simplemente con el lavado diario, ¿no? Diario. ¿Por qué? Porque obviamente los genitales están siempre cerca, tanto en la mujer como en el hombre, más si en la mujer todavía, están cerca de la zona anal, que es una zona totalmente contaminada. El baño diario siempre ayuda a eliminar las sustancias o los desechos que se acumulan en la piel, en la zona del periné. En esa zona, entonces, que está muy continua a la parte de la... Es necesario hacer un lavado, ¿no? Un lavado para que pueda producirse, ¿no? Este estado de limpieza y botar todos los microorganismos que podrían estar eh, impregnándose de repente por el sudor que produce una posible adherencia donde se adhieren algunos microorganismos y podrían producir algunas lesiones en la piel, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podríamos mantener un estado de salud bueno, tanto en la mujer como en el hombre. En las niñas, ¿por qué es importante mantener el estado de salud? ¿No? ¿Por qué? Porque ellas son las que en algún momento van a llevar o van a verse en la eventualidad de ser mamás y van a tener que obviamente mantener la parte de los órganos sexuales internos, ¿no? En buen funcionamiento. Esto también depende del funcionamiento endocrinológico. Las hormonas hacen que las niñas vayan creciendo, las ovulaciones y las menstruaciones vayan produciéndose de una forma regular, ¿no? Eh, para que llegado en algún momento se produzca lo que naturalmente la especie o nos obliga es a mantener la continuidad de nuestra línea de reproductiva, ¿no? Para que nuestra especie se mantenga, ¿no? Entonces, las mujeres son las que mayormente tienen esta responsabilidad, ¿no? De mantener su estado de salud en cuanto a la parte íntima, en la cuarta parte
los órganos sexuales más femeninos, mantener un buen estado de cuidado para que pueda ellas no tener en ningún momento alguna dificultad al momento de la procreación. Entonces, de los objetivos por el cual se mantiene la higiene íntima es para mantener este órgano reproductivo en buen estado. De igual manera, ¿no? Uno de los motivos importantes por el cual los varones debemos mantener también un buen estado de higiene es porque en algún momento se van a ver involucrados en una actividad reproductiva, ¿no? En el momento preciso, en el momento ocasional, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo pues el acto de la procreación. Y siempre es necesario mantener un buen estado de nuestro cuerpo y obviamente un buen estado de los órganos sexuales. Mucho a veces se relaciona el cáncer de cuello uterino con una mala o una inadecuada higiene de los órganos masculinos, el cual produce a veces unos microorganismos que podrían estar asociados a lo que se llama el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, estos tipos de microorganismos que a veces están en el órgano sexual masculino podrían de repente estar involucrados en alguna iniciación de un cáncer del cuello uterino, ¿no? Entonces es necesario, tanto en el varón, mantener siempre, ¿no? En vigencia el buen estado de salud de los órganos sexuales, porque aparte de ser eh, mantener en armonía nuestro cuerpo, ¿no? No estaríamos involucrados en algunas enfermedades que a veces nos pueden acarrear algunas alteraciones con unas consecuencias que podrían llevarnos incluso hasta la infertilidad, ¿no? Sabemos que está muy de moda ahora las vacunas para el papiloma humano, ¿no? El virus del papiloma humano en las niñas que están entre 10, 11 años, 9, 11 años, depende, ¿no? Para poder hacer las vacunas y no tener esta enfermedad que es frecuente a veces en las mujeres y que a veces por un poco de descuido podrían llevarles a un cáncer uterino. Entonces es necesario a veces, ¿no? Evitar este tipo de, de descuidos, ¿no? En cuanto a la higiene, para que no se produzcan estas alteraciones con consecuencias a veces muy negativas o nefastas. En fin, esto es lo que quería a grandes rasgos, quería más o menos decirles, quería decirles sobre eh, el buen estado de higiene de nuestros órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Ahí como vemos en la figurita, ¿no? Estos órganos sexuales deben estar en perfectas condiciones, ¿no? Avisorando siempre, ¿no? Para en el futuro, cuando sea la oportunidad, cuando tanto el varón como la mujer lleguen a una etapa de madurez, tanto emocional como física, para poder unirse y obviamente hacer una procreación y fundar una familia de la forma más sana, de la forma más adecuada, más ideal, tanto en la parte emocional como en la parte física, ¿no? Porque teniendo un buen estado de salud, ¿no? Entonces saldrán y procrearán niños con salud también, ¿no? Con salud también. Personas que no han mantenido un buen cuidado de sus órganos durante su vida antes de procrear, pues muy posiblemente podrán tener consecuencias negativas al momento de la procreación y a veces podrían tener dificultades para la procreación, sobre todo en las mujeres que a veces no pueden embarazarse en forma natural, en forma como común y corriente se puede esperar, ¿no? Entonces vienen ya los tratamientos para la infertilidad. Mayormente en el hombre no sucede esto, pero también puede producirse. Y obviamente hay que tener muy en mente nuestra buena salud
e higiene íntima sexual tanto en los varones como en las mujeres, ¿no? Manteniendo un buen estado de salud, ¿no? Nuestros órganos íntimos reproductivos, podremos asegurar que después en el futuro no tendremos ninguna alteración, ninguna contrariedad para poder tener nuestras descendencias. Y como sabemos, la mayoría pues obviamente de repente piensa unirse a su pareja y tener alguna familia con hijos, ¿no? Entonces, concluyendo, vamos a decir de que la higiene íntima sexual es importante para mantener integralmente nuestro estado de salud. La higiene íntima sexual es importante porque nos mantiene lejos de las enfermedades que podría afectar a nuestros órganos sexuales y que podría de repente en algún futuro contravenir contra nuestras intenciones de querer tener nuestra descendencia. Y tercero, nos libra de enfermedades, ¿no? De enfermedades un poco muy peligrosas, ¿no? Como por ejemplo algunas enfermedades como el cáncer, ¿no? Evitar enfermedades como esta que a veces cuando no tenemos mucho cuidado o no reparamos a tiempo, entonces podrían llevarnos a consecuencias muy lamentables, ¿no? Estos son los consejos que de mi parte les voy a dejar. Siempre hay que mantener un buen estado de salud íntima, siempre hay que mantener la orientación y comunicación si en caso hubiera alguna inconveniencia con los profesionales de salud que podrían orientar si en caso sucediera algún inconveniente o alteración o enfermedad que siempre suele suceder, ¿no? Con respecto a estos órganos y siempre ir o acudir a personas que sean especialistas y conozcan sobre esto. Hay muchas creencias, hay muchos tabús, hay muchos eh, ritos que pueden hablarse sobre la sexualidad y sobre algunas de la parte de los órganos sexuales que a veces no son muy ciertos. Lo ideal es acudir con personas que hayan estudiado y profesionales que sean entendidos en la materia y que puedan brindar una orientación y consejería adecuada. Muy bien, chicos, espero que esto les haya servido bastante. De mi parte, les agradezco bastante. Y cualquier cosa, pues estaré en sus manos en el momento propicio para resolver cualquier duda o cualquier pregunta. Muchas gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.